¿Qué es un ángulo? Un ángulo es la abertura comprendida entre dos rectas que se unen en un punto llamado vértice. Vamos a verlo con esta ilustración. Las líneas azules son rectas. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra. Tenemos dos rectas que están unidas en un punto que se llama vértice. Esta abertura que tenemos aquí es un ángulo. No importa qué tan cerrada esté o qué tan abierta pueda estar, se forma un ángulo. ¿Y cómo se pueden medir los ángulos? Bueno, pues los ángulos se miden con grados, que es la unidad que se utiliza para medir estos ángulos. Ustedes ya conocerán que un ángulo de 90 grados, como el que tenemos aquí en esta imagen, 90 grados. A este tipo de ángulos también se le conoce como ángulo recto. Y como podemos observar, es una especie de escuadra muy exacta, teniendo una medida de 90 grados. ¿Sí? Aquí está, es una hoja totalmente recta. Cualquier cosa que veamos que tiene esta forma con un corte totalmente recto es un ángulo de 90 grados. Sin necesidad de medirlo, sabemos que tiene 90 grados. Pero hay unos ángulos que no llegan a medir 90 grados como este que tenemos aquí, que miden menos de 90 grados. Por ejemplo, si nosotros tenemos la misma línea abajo, pero abrimos más hasta este punto, sin llegar a 90 grados, y todo hacia abajo, hasta acá, así de pequeñito, estos ángulos que miden desde 0, 0 mediría aquí, miren. Si tenemos las líneas encimadas, miden 0 porque no hay dos rectas. Pero una vez que hay una segunda recta que empieza a medir desde 0, 1, 2, 3, 4, 10, 20, hasta llegar a 89, se le llama ángulo agudo, cuando mide de 0 hasta menos de 90 grados, porque al llegar al 90 tenemos un ángulo recto. Entonces hay dos tipos de ángulos hasta este momento. El agudo, que no llega a 90 grados, y el recto, que mide exactamente 90 grados. Pero hay otro tipo de ángulo que mide más de 90 grados. Nos pasamos hasta acá, vean en la abertura que tiene, se está formando un ángulo más grande que 90 grados. A los ángulos que miden más de 90 grados se les llama obtusos. Pero tiene una condición, que tiene que medir menos de 180. Es decir, tenemos 90 aquí y tenemos otros 90 acá, forman 180. Para eso voy a utilizar esta ilustración. 180 grados. Aquí vemos cómo las dos líneas van prácticamente de forma lineal. O sea, está una sola línea, pero aquí está un vértice. Parece ser una, pero son dos. Simplemente que están formando un ángulo de 180 grados, el cual recibe el nombre de ángulo llano. Entonces, el ángulo obtuso debe de medir más de 90, o sea, que pase 90, pero no tiene que llegar a 180. Entonces podemos decir que el ángulo obtuso puede ir desde aquí hasta acá. Ángulo obtuso. También tenemos otro tipo de ángulos que pasan los 180 grados que acabamos de ver en este ángulo llano.
Comenzamos igual desde el 0, damos vuelta, llegamos a 90, llegamos a 180. Si se pasa de 180, como podrán ver acá, ya estamos pasándonos de 180 y se sigue formando un ángulo más grande. Este tipo de ángulos recibe el nombre de cóncavo, que pasa más de 180, pero no logra dar la vuelta completa hasta llegar nuevamente a donde comenzamos, siendo un giro de 360 grados. Cuando es un giro totalmente completo, se forma un círculo. Los círculos tienen 360 grados, es decir, es un ángulo completo. Pero para poder ilustrarlos o para poder medirlos con mayor precisión, necesitamos un objeto, el cual es el transportador. Este es un transportador. Como pueden observar, es diferente a todas las reglas porque tiene una curva llena de números que van desde el 0 hasta el 180 y también al revés, del 180 al 0 o empezando de este lado del 0 a 180. Este nos va a ayudar a medir los ángulos. Son 180 grados porque es la mitad de un círculo. Pero ¿cómo se utiliza correctamente el transportador? Bueno, vamos a ejemplificar con este primer ángulo, lo vamos a medir. Queremos encontrar cuánto tiene de abertura entre esta recta y esta otra. Bueno, en el transportador de ustedes es importante ubicar estas líneas que están en el centro como una T invertida y es necesario identificar el número 0 de un lado y el número 0 del otro lado. Si no tienen la T, posiblemente tengan un punto o tengan un espacio transparente marcado como esa unión. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que ubicar esa unión de la T o el puntito que ustedes tengan, lo vamos a ubicar donde chocan las dos rectas, o sea, en el vértice. Vean cómo lo estoy colocando exactamente donde se unen. Posteriormente, el 0 que vemos acá, que tiene esta línea compartida con el 180, la vamos a ubicar justo en la recta. Sin que se nos mueva este lado, ubicamos el 0 y en este caso contaremos las líneas. Para no contarlas, ya están separadas de 10 en 10. Hay unas medianas que van de 5 en 5 y unas pequeñitas que van de 1 en 1. Entonces podremos contar 10, 20, 30, 31, 32. Este ángulo mide 32 grados. Nunca olvidemos de ponerle este símbolo que significa grados. Ahora, vamos a ver el siguiente ángulo que tenemos aquí y vamos a encontrar cuál es la medida de este ángulo que tenemos aquí. Muchos ya se han de haber dado cuenta que este es un ángulo recto. El anterior fue un ángulo agudo porque mide menos de 90 grados. ¿Ok? Ahora vamos a ver este. ¿Cuánto medirá? Pues muchos ya saben que es un ángulo recto y mide 90, pero vamos a comprobar con nuestro transportador. Recuerden, importante, ubicar estas líneas en el vértice del ángulo que vamos a medir. Lo ubicamos exactamente y posteriormente buscamos el 0 que esté en una línea. Podemos observar que al acomodarlo
Contamos hasta llegar a la línea y está 90 grados exactamente. Este es un ángulo recto porque mide 90 grados. El siguiente vamos a encontrar también cuánto mide esta abertura entre una línea y otra. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues ubicamos nuevamente este punto en el vértice de nuestro ángulo. Y ahí vamos a buscar el 0. Si no tenemos del lado izquierdo una línea, la vamos a encontrar del lado derecho. Aquí estamos buscando que coincidan el vértice con el centro de nuestro transportador y el 0 con una de las líneas. Empezando del 0 hasta llegar y encontrar la siguiente línea. Podemos contar o nos evitamos contando si ya tenemos las medidas en nuestro transportador. Si sabemos que vamos desde el 0, llegamos hasta 90, 100, 110, 120. Vemos que este ángulo mide 120 grados, por lo tanto es un ángulo obtuso, porque mide más de 90 grados. Ahora, no siempre vamos a encontrar con que las líneas van a estar totalmente alineadas a nuestro renglón para que nosotros trabajemos a lo mejor cómodamente. En este caso, pues, si podemos girar la hoja, si podemos movernos de lugar para acomodar nuestro transportador, se puede hacer. Y siempre vamos a tener dos opciones para medir. Vean cómo puedo medir desde aquí, buscando el vértice, y busco el 0 que coincida. Aquí no está coincidiendo. Vean cómo, si medimos así de esta manera, el 0 no está en la línea de nuestro ángulo. Entonces tenemos que movernos hasta que coincida. Una vez que coincida nuestro vértice con nuestro 0 en la línea, podemos contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Y aquí vamos a ver que llega a 120, 124. Este ángulo mide 124 grados. Les dije que se podía de dos maneras. Bueno, también lo podemos medir a partir de acá. Si giramos nuestra hoja y nos acomodamos de esta manera, podremos acomodar nuevamente nuestro vértice. Miren, y el 0. Aquí yo estaría mal de las dos maneras. Acomodando mal el centro con el vértice y acomodando mal el 0. Los dos deben estar alineados, porque si yo acomodo solamente el 0 y no acomodo el vértice donde es, la medida va a cambiar. Entonces tengo que alinear las dos, el vértice y el 0. Y al contar me voy a dar cuenta que voy a llegar hasta 124 de este lado también. Ahora, otro problema que nos vamos a encontrar en algunas ocasiones es que las líneas de un ángulo son muy pequeñas. ¿Qué tenemos que hacer en este caso cuando las líneas de un ángulo son muy pequeñas? Pues fácil. Tenemos que tomar nuestra regla o nuestro transportador en la parte que es recta y extender esas líneas en la misma dirección en la que se encuentran. Tenemos que alinearlas, comprobar que todo esté bien y alargamos las líneas. Una, y vamos a alargar la otra línea. Ok. Al nosotros alargar esas líneas, nos vamos a encontrar que nuestro transportador ya es útil porque alcanzamos
a medirlas. Si estuvieran muy pequeñas, nos faltarían líneas para medir con precisión. Es por eso que las alargamos. Bueno, pues medimos este ángulo y tenemos que mide 54 grados. Es necesario marcar con esta línea y dentro de ella anotar la medida de ese ángulo. Vamos a ver un ejemplo más. Vean cómo aquí hay dos ángulos y yo puedo disponer de la hoja para moverla, acomodar, poner mi transportador cómodamente y poder medir. En este caso, tenemos dos ángulos juntos. Voy a medir uno solamente y automáticamente voy a saber cuánto mide el otro porque este es un ángulo llano. O sea, entre los dos miden 180 grados. Si yo solo quiero medir uno, voy a medir este que tenemos aquí. Acomodo el vértice con el punto importante que tenemos en el transportador. Después busco que el cero esté alineado. Ahí está en la línea. Y ahora sí puedo contar. 10, 20, 30, 40. Tenemos 51 grados. 51 grados. Este ángulo mide 51, por lo tanto, este otro, ¿cuánto medirá? Bueno, pues podemos hacer una cuenta mentalmente y para no equivocarnos podemos hacer una resta de 180 grados que tiene un ángulo llano. Le voy a quitar 51. Esta operación me va a dar un resultado que me va a dar la medida de este ángulo. Al hacer la resta encontramos que 129 grados mide este ángulo, sin necesidad de medirlo porque automáticamente los dos suman 180. Pero para comprobar vamos a medirlo con el transportador. Acomodamos el vértice con el centro del transportador y el cero con la línea. Vamos a acomodarnos y nos daremos cuenta que este ángulo mide 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 129. Ahí está. Con el transportador y con nuestra operación nos damos cuenta que es correcto, 129 grados. Es así como se utiliza el transportador.